Ahí veo Luna que sí lo ha hecho. Entonces, quiero que utilicemos las vivencias suyas anteriores o las presentes, las que estén presupuestando acá a fin de año o a las vacaciones que se vienen. Tratar de ir mechando entre la teoría que estamos por dar con la práctica en empresas y también la realidad de ustedes como estudiantes en formación y también como personas que están que por ahí desempeñan roles de presupuestación en un grupo de amigos, en un viaje, en lo que sea. Entonces, tratar de unificar esos puntos y mostrarle la potencia. A ver, uno dice, hace poco fue mi cumpleaños, por ejemplo, y tuve que calcular cuánto gastaba en festejar. Es un presupuesto, tal cual, es un presupuesto. Ahora vamos a ver las distintas etapas. Sí. Es un claro ejemplo, por eso está bueno también pensar esas actividades de planificación. Recuerden las 4 etapas de la administración, era planificar cuántos invitados, cuántas personas van a venir, organizar dónde, cuándo, cómo, ejecutar, que es el desempeño, y después ver si me quedé corto con la plata, si no me quedé corto con la plata, si salió como esperaba, salió mejor, salió peor, y después volver a repetirlo. Básicamente son esas 4 etapas que inconscientemente las llevamos a cabo. Entonces, reconocerlas te puede llegar a permitir un mayor grado de análisis. Es como una manera de ejecutarlo. Lo mismo cuando se vayan de vacaciones, o si el fin de semana largo se han ido de vacaciones, o han ido a Ituzaingó o a algún lugar, bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿En qué? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto es el costo medio por día? Etcétera. Y así ir adicionando. Para que vean que lo que estamos por dar es aplicable 100% en lo cotidiano. Y después, obviamente, en la parte laboral. No me quiero ir mucho por las ramas con el tema de introducción, no les quiero robar tiempo. Déjeme que busco las hojas que mencioné que estaban disponibles en el aula virtual. Así lo vamos viendo juntos. Ahí estamos. Les voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí estamos. De paso, saludamos a Luna por el cumpleaños reciente. Esperamos la torta con ansias. Bueno, gente, chiste malo de por medio, como siempre. Vamos a arrancar entonces. ¿Están viendo, verdad, la pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, esto, como dijimos recién, es a manera introductoria, pero no por eso es menos importante de cara a lo que se viene en las materias que nos siguen en el plan de estudio y después en la vida personal y profesional. Acá tenemos los tipos de presupuestos. Vamos a ver, hoy vamos a ver únicamente el presupuesto tradicional, pero después también mencionar cuáles son el presupuesto ABC y el presupuesto de base cero. El ABC, vamos al tradicional. Dice, utiliza como base las proyecciones e información financiera del proceso de escritura y estructura del pasado y su tendencia. O sea, lo que
pasó, nosotros proyectamos con alguna variación de más o menos, suponiendo un nivel de tendencia. En cambio, en el ABC es el presupuesto por actividades, o sea, depende de qué vamos a realizar, ahí hacemos las asignaciones de los recursos. Fue un poco más abstracto, pero también está bueno mencionarlo. Y después el de presupuesto de base cero es, yo estimo un movimiento para un área, un sector o lo que sea, y digo, ok, los ingresos van a ser tanto y los egresos va a ser de tal. Entonces, ¿por qué se dice presupuesto de base cero? Porque en la sumatoria, o sea, yo hago la asignación de los recursos a eso y la sumatoria me tendría que dar cero, ¿sí? Por eso es de base cero. Los ingresos tendrían que ser iguales a los ingresos a los egresos, ¿sí? O sea, todas las partidas de plata que nosotros vamos a asignar tendrían que tener su contraparte de egresos. Después, ¿cómo se realiza el control de gestión? Componentes, justificaciones. Y me gustaría más el tema de ratios y gráficos o ratios o indicadores que lo vamos a mencionar al final. Entonces, nosotros acá lo que vemos es que el planeamiento es el proceso, bla, 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 empieza a hablar. Nosotros nos tenemos que identificar con el tema de la pirámide de la estructura de la empresa, ¿está? Por más que sea de 2 personas, de 3 personas, nosotros, o de una persona, nosotros lo que tenemos que entender como futuros profesionales de ciencias económicas que van a ser ustedes, es dónde yo estoy posicionado o dónde está posicionada la tarea, el problema o la actividad que yo tengo que hacer un presupuesto. Y asignarle la importancia o el grado de análisis correspondiente para no gastar, como se dice, pólvora en chimango. Hasta donde, para evitar ese error tan común que tenemos en tratar de hacernos un mundo de problemas en tareas rutinarias o repetitivas que no tendrían que llevar mayor grado de análisis o ejecución. Entonces, gastemos los recursos, tiempo, atención, esfuerzo en aquellas actividades, como dice ahí esa comparación, en las que están en la cumbre, en las que están arriba, que son más estratégicas, que son más difíciles de asignarles una tendencia a qué es lo que va a pasar, ¿está? Mientras más arriba está, ahí dice, el horizonte es mayor porque tenemos mayor grado de variables que analizar. Entonces, está el nivel más alto de la organización. ¿Cuál es, por ejemplo, algo, vamos a asignarlo, ahora que me acuerdo de Camilo con el almacén que tiene en la despensa? Ok, vamos a ver el tipo, acá vamos al nivel más alto de la organización en cuanto a complejidad. Vamos a definir el mix de productos o vamos a definir la amplitud de marcas que vamos a tener. Marca premium, marca del medio y algo más popular, de precio popular, más económico que tenga mayor rotación. Esa es una decisión estratégica, de arriba. ¿Cómo vamos a hacer ese mix o esa distribución de los productos? Después la parte directiva, la del medio, es, ok, tengo esta decisión, voy a ver los proveedores con los que yo tenga que tener relación para que me puedan... y después lo operativo es cómo es el tema de las compras frecuentes. Estoy improvisando sobre un caso, ahí Camilo me podrá corregir, bienvenido sea si hay algún aporte. Y lo voy comparando con la actividad que yo estoy haciendo también en mi emprendimiento en la farmacia. Entonces, mientras más táctico sea, mientras más operativo, menor incertidumbre o mayor certeza de lo que vamos a hacer, vamos a tener. Mayor detalle y sobre todo mayor facilidad para la evaluación. No es lo mismo comparar un desempeño de, en mi caso, compras mensuales o compras diarias o compras semanales, que la evolución de cómo está yendo o las variables que pueden llegar a afectar la demanda de los envíos a domicilio o del comercio electrónico dentro del emprendimiento. Las dos cuestiones son del emprendimiento, pero una es totalmente operativa y la otra
es mucho más ejecutiva, mucho más estratégica. ¿Sí? No los quiero marear, pero quiero que ustedes también lo piensen como decisores de su economía semanal o mensual cuando están viviendo posadas o cuando están independientes, decir, ok, este mes cómo voy a sobrevivir con las compras o qué actividades voy a hacer. Entonces, mientras más amplio sea, mayor demanda de proceso lógico en la cabeza nos va a llevar. Eso es lo importante de poder diferenciarlo. Y después, abajo dice tipo de presupuestos y reportes de gestión. Vamos a ir de lo general, de lo global, de lo más difícil de dimensionar, de mensurar, de lo más abstracto sería a lo que tenga mayor detalle, que yo tenga una guía de actividades del paso a paso un poco más rígida o más estructurada y que lo conozcamos mejor. Ahora, esta es la parte donde me prestan un poco más atención, la siguiente frase famosa y célebre. Esto entra en el parcial. Entonces, acá es donde suelen prestar un poco más atención y está bien que sea, pero también que vayan escuchando un poco el contexto o la introducción. Nosotros lo que vamos a hacer acá, este es el esquema que nosotros solemos pedir, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos mencione el esquema y después un breve comentario de cada uno, depende, o sea, cada uno tiene que mencionar y decir muy brevemente, sin apelar a la guitarra o a la improvisación, qué corresponde a cada uno y listo. ¿Sí? Esto nada más lo que le pedimos en presupuesto. Es el presupuesto anual, aclaramos la parte tradicional, y después también es esto, más esto. El esquema completo es esto, en su totalidad, no es solamente las 6, 7 operaciones. ¿Sí? Eso quiero que quede claro, quiero que me den el ok. Ahora no estoy viendo la pantalla como para saber si ustedes me han escuchado bien. ¿Me dan el ok? Sí, profe, se escucha bien, sí. Entonces, arrancamos. Presupuesto anual. En una economía no es tan... Imposible, profe. Argentina, imposible. Anual no se puede hacer. Ni mensual siquiera, creo que. Hay meses que... ¿Qué te escucho? Hay meses que ni mensual siquiera. Justo la vuelta pasada creo que le comenté el tema de la distribuidora de cerveza y de gaseosa, que es Total. Este mes la cerveza subió 50 pesos por botella, para que te idea, fue una locura. Y donde uno te plantea hacer un presupuesto ahora para hacer una compra, por ejemplo, para cerca de Navidad. ¿No puedes? Sí, es muy difícil. Yo también te lo traigo a la farmacia del emprendimiento. Acá la distribuidora de Nestlé, JS, que tiene la representación acá para la provincia, también de un plumazo, no sé, la leche nido, la lechera y toda la gama Nestlé, también aumentó un montón. Y este mismo comentario se lo hice el sábado cuando nos visitó la preventista en el negocio y le digo, mirá, la verdad que el consumo cayó muchísimo y quería saber si es solamente en nuestra farmacia o en nuestro punto de venta o es en general. Y me decía que sí, que el consumo cayó muchísimo, porque pasa cuando el cambio es brusco, es severo, y ahí viene lo que es importante que ustedes puedan ir conectando las distintas materias con los distintos conceptos. ¿Se acuerdan lo que es la elasticidad de la demanda? ¿Recuerdan? Y ya, más o menos, profe. ¿Qué quiere que le No, diga? o sea, no esa manera de cuestionario de examen,
sino para que vean la importancia de ir cruzando distintos conceptos o ir tomando apuntes, porque después les sirve. El principio de la elasticidad era, ante una variación del precio, cómo se comporta el factor. Por ejemplo, la demanda. Claro, claro, Entonces, sí. era eso. ¿Qué tan sensible? Porque uno dice, ok, me aumenta y yo aumento proporcionalmente y el consumo me mantiene igual. Eso, en la jerga, como dicen acá, estamos en Disney. Sí, pasaría eso, pero no pasa. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo cada vez se va reduciendo y donde estamos nosotros, o sea, tenemos que analizar la posición como jugadores dentro de un mercado, dónde estamos parados en cuanto a la necesidad. ¿Está? Entonces, si Sí. yo tengo un aumento, como vos decís, de las bebidas, y a mí, dentro de mi porcentaje de ventas, el rubro bebidas gaseosas me representa, acá sí estoy tirando un número sin saber, me representa un 20% de mi ingreso total del negocio, el 20% me representan las gaseosas. Y yo tuve un incremento de 50 pesos, no sé, que sea el 30% de la bebida. Ok, un 30% a mí de la bebida me va a representar a mí una caída de el 20% del consumo en ese rubro. ¿Sí? Vamos, te estoy suponiendo una. Entonces yo digo, bueno, ese 30% que a mí me aumenta, me reduce un 20% del consumo de ese segmento, que a su vez, acá entra la ensalada, donde no quiero que se me pierdan, porque quiero que entendamos lo práctico de esto. O sea, a mí me dice, ok, ¿cuánto habíamos dicho? Un 30% habíamos dicho de la participación de ingresos de bebidas. Pongámosle el 30% del 100% del ingreso de mi negocio, el 30% corresponde a bebidas. ¿Está? De ese universo, de esa parte del 30% de mi facturación, el 20%, si yo digo aumente el precio y tengo una caída del 20%, me va a reflejar a mí eso en el presupuesto de ventas, que si ustedes se acuerdan, siempre lo primero que dimos era oscuramos o diagramas en bloque de venta. Porque en base a eso a mí me va a estructurar todo para atrás. ¿Sí? El volumen de compra, el volumen de pago, los días de plazo. ¿Sí? No quiero que se me pierdan. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. El resto, Luna me había respondido por el Sí, sí, chat. profe, se entiende, sí. ¿Sí? Quiero que, por ahí, perdón si soy medio reiterativo, pero es fundamental que podamos captar la esencia de esta herramienta, por más que lo abordemos ahora de manera teórica, pero fíjense la cantidad de ejemplos o de casos de análisis que se pueden llegar a tomar. Un ejemplo, tuve la suerte de poder tener de compañero de curso, nos recibimos el mismo día, él mucho más joven que yo, al nieto del fundador de Pinturas Misioneras, Luca Risolo. Y él tenía una charla que habíamos tenido en un evento en la facultad del Congreso de Administración. Él contaba su experiencia. Él me había contado, pero yo quería saber si lo seguían manteniendo. Ellos presupuestan, ¿sí? Y encima lo presupuestan en dólares, por el tema de la materia prima, como manejan todo. Pero la unidad de medida que ellos toman no es plata, como dice Camilo recién, es imposible si nosotros lo dejamos en pesos, un presupuesto en pesos, con una devaluación del X%, con una inflación del X% y una caída del consumo del otro X%, es un desastre, es un papelón tratar de hacer algo así. Pero siempre tratar de ver qué hacen otros actores de la economía a los cuales le va bien. Y empresa misionera, a ver, pintura misionera, le va bien, porque está en expansión y han abierto un lindo punto de venta nuevo en Posadas. Entonces, lo que ellos toman como unidad de medida son la cantidad de litros. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, tengo un amigo mío que trabaja en Coca y
charlamos muchas veces sobre cómo hace Coca-Cola o qué políticas o cómo se maneja una empresa como Coca-Cola, que es Arca Continental acá en Posadas. Y él también tiene la misma unidad de medida que Lucas en Pintura Misionera. Volumen en litros. ¿Está? Eso no importa si aumenta, entre comillas no importa, sí se ve afectado, pero el presupuesto o los objetivos de venta se miden en litros. ¿Sí? Esto, por ejemplo, a manera de ejemplo de cómo tratar de mensurar o esquematizar un presupuesto. Dejo de meterme introducción, vamos al esquema por el cual estamos reunidos hoy. Profe, en ese caso, ¿es posible para aquellas empresas como la que usted nombró, que tienen para homogeneizar la unidad de medida? Porque después tenemos diversas empresas donde no pueden homogeneizar, o si hacen eso van a tener que hacer diversos presupuestos por cada artículo que fabrican. Claro. O sea, era para que veamos la magnitud o la cantidad de variables que se pueden llegar a tomar como unidad de medida. Sí, totalmente coincido. Por ejemplo, yo en la farmacia no puedo poner de ninguna manera litros en el presupuesto. Sí. Comparto esa apreciación. No sé quién mencionó recién. Rodrigo, profe. Rodrigo. Por ejemplo, un caso que ahí me salteo y me estoy yendo un poco también para el otro tema. Un caso, yo, por ejemplo, lo que la unidad de medida mía en la farmacia, por ejemplo, que yo tomo cuando hago control a mí me gusta tomar 3 o 4 indicadores para ir viendo un tablero, para que te vaya diciendo, bueno, venís bien, venís mal. Pero, por ejemplo, el que más se me ocurre, por ejemplo, comparar el indicador, por ejemplo, de cantidad de tickets facturados, cantidad de cajas facturadas, ¿sí? Entonces, ahí, y después por volumen. Está bien, después el tema del volumen de facturación después está afectado por la inflación. Entonces, lo que a mí me interesa es cantidad de tickets y la cantidad de cajas, por ejemplo, para sacarle la parte monetaria al asunto y evitar estas cuestiones de inflación, depreciación de la moneda, todo, de evaluación. Entonces, digo, bueno, vamos a tomar 2 variables, o 3 si querés. Cantidad de envío a domicilio, por ejemplo, o cantidad de venta por el canal digital. Ahí ya nombramos 4, pero poner las 2 primeras. Unidad de medida es cantidad de tickets y después el tema de cajas vendidas. Entonces, digo, ok, agarro estas 2 variables y las comparo con igual mes del año pasado respecto a este, por ejemplo, hicimos el control mensual de octubre. O sea, el primer día hábil de noviembre, la primera semana hábil de noviembre, decimos, bueno, ¿cómo estuvo octubre respecto a octubre del año pasado, respecto a octubre de este año, y cómo estuvieron las proyecciones que nosotros pensábamos que íbamos a tener, el volumen de actividad? ¿Sí? Entonces, ahí es comparación de lo que fue el año pasado respecto a tu objetivo que te habías planteado. ¿Llegaste o no llegaste? Y después, también respecto al volumen anterior, al volumen del mes anterior. Por ejemplo, ¿cómo estuvo septiembre respecto a octubre? ¿Sí? Ahí entra otra cuestión, y acá abro paréntesis y digo, si me llego a ir mucho por las ramas, o si a ustedes por ahí, ok, profesor, entendimos todo, pero vamos al hueso, a la gráfica, volvemos. Pero por ahí me parece más enriquecedora este tipo de charlas. A mí me gustaría escucharlos a ustedes. Profe, siguiendo Sí. su ejemplo y el gráfico que está por explicar, ahí lo que usted hace es en la etapa que está abajo, otros reportes de seguimiento. Hace los reportes por área, supongamos, o también lo que
O sea, digo por la cantidad de tickets que usted toma. Usted se presupuestó, supongamos, comienzo de año que tendría, qué sé yo, 500 tickets de venta. Sí. Y en otros reportes de seguimiento efectúa ese control con lo que presupuestó. No, ahí agradezco la intervención. Recuerden que los presupuestos se tienen que monetizar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es el presupuesto económico, a través del movimiento. Entonces, yo a ese ticket, yo lo tengo que valorizar después. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuánta plata me va a faltar o voy a tener excedente y después qué voy a hacer con esa plata. Estoy yendo al primer punto, que en realidad es el punto 2, que es el presupuesto económico, a través del volumen de actividades. Ahora lo vamos a charlar. Tiene que ver en parte lo que vos me estás diciendo con otros reportes de seguimiento, pero el corazón, el cuore, está en el primer presupuesto, que es el de venta, que es el presupuesto económico. ¿Sí? Lo de las comparaciones, sí, después viene. Pero lo que yo tengo que tratar de determinar es, ok, se viene diciembre. ¿Cómo yo quiero presupuestar diciembre en el movimiento? Entonces, la tendencia es cómo estuvo noviembre, cómo estuvo noviembre y cómo estuvo diciembre del año pasado. Y ahí yo saco un presupuesto para diciembre. Por eso es el presupuesto económico. No sé si se entendió, Rodrigo, me parece Sí, que era, ¿no? sí, lo entendí, lo entendí. Está. Acá abro otro paréntesis también para aclarar la potencia que tiene esto. Sobre todo lo van a ver después los que siguen administración, pero también los contadores tienen esa herramienta disponible. Es cortita y al pie, por ahí tiene sus desventajas, pero por ejemplo hay una herramienta que se llama los promedios móviles. Yo utilizo 4 periodos anteriores para tratar de determinar cuál va a ser la evolución de ese quinto del periodo que yo estoy queriendo analizar. Yo saco la media de los últimos 4, me tira una proyección posible de lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero presupuestar diciembre, ok, hago noviembre, octubre, septiembre, agosto, como viene. Pero la trampa de esta herramienta está en la estacionalidad. Por ejemplo, lo que dijo Camilo recién, el tema de las bebidas, en diciembre es un pico muy alto. ¿Sí? No es lo mismo vender en octubre bebidas o en julio, que el consumo disminuye mucho, que venderlo en temporada alta, como se conoce, que sería las fiestas. En el caso mío en la farmacia, por ejemplo, ahora suena tragicómico, pero la farmacia hoy, en el rubro medicamentos, es temporada baja. ¿Sí? Tenés que potenciarlo con o desodorantes o perfumería, con protectores solares, o sea, tenés que compensar esa baja de medicamentos con otro mix de productos. ¿Cuál es? Y acá le pregunto, fuera de chiste, pero ¿cuál es para ustedes la temporada alta de una farmacia? El rubro medicamentos. Invierno, gente se Sí, enferma más. exactamente. O sea, yendo a lo crudo que es el ejemplo, es el invierno. Para nosotros, en abril y mayo, y hasta marzo muchas veces, pero abril y mayo son las fuertes, las ofertas de pretemporada, te dicen los proveedores. Entonces, te vienen con unos descuentos que vos tenés que comprar mucho volumen para amortiguar, primero, que el aumento de los precios, y después para que cuando venga la demanda vos ya tengas en stock. ¿Está? Por eso también después viene lo que habíamos hablado en gestión de stock, de inventarios, en el tema que lo dio el profe Scholler. ¿Se entiende la potencia de tratar de hacer un presupuesto? Para que veamos por qué sería importante. Entonces, y ahora llevándolo un poco más al terreno o a un campo más terrenal, más local nuestro, por ejemplo, si ustedes se quieren ir de vacaciones,
con amigos, con amigas, con quien sea. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, que es en realidad lo último que sale, es el resumen ejecutivo. Es qué te vas a encontrar dentro de la propuesta de irte de vacaciones. ¿Sí? Entonces, vos más o menos, si ya tenés más o menos cocinado a dónde te vas a ir, qué vas a hacer, qué sé yo, bla, 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 y querés sumar a otra funciones de la empresa. ¿Sí? Entonces, el presupuesto económico, y acá les quiero preguntar a ustedes, que también suele entrar en el parcial, se basa en la parte de lo devengado. ¿Recuerdan ustedes cuál era la diferencia entre lo económico y lo financiero que habíamos mencionado en clases anteriores? ¿O el percibido del devengado? ¿Se acuerdan en contabilidad cuáles eran las diferencias? Tiren y si se equivocan, no pasa nada. O sea, estamos para aprender, estamos Sí, profe, en formación. la diferencia. Ahí lo perdí el voluntario. Hola, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, decime, Rodrigo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Decime. No, decía que estaba hablando con el micrófono apagado, que el criterio de lo de vengado es, por ejemplo, la venta, que yo hago una venta en 12 cuotas y yo no cobré todo eso, pero yo asiento por el criterio de lo de vengado, por la venta total, pero lo percibido solamente por lo que yo cobro. Por ejemplo, el estado de flujo efectivo se realiza por el método de lo percibido. Exactamente. Eso es súper importante que lo entendamos porque vamos a decir, y yéndolo, y lo traslado al ejemplo de Camilo, y también amigo en el negocio, uno dice, vendí un montón, tengo un montón de cosas por cobrar, pero no tengo el dinero, porque no es efectivo. Entonces, el presupuesto económico lo que a mí me establece es las ventas, independientemente, o las compras, independientemente de las actividades de los momentos donde yo perciba el ingreso o tenga que ejecutar el pago de eso. Entonces, el presupuesto económico me va a dar un bosquejo más o menos del volumen de actividad que yo necesito para después estructurar en la empresa. Así que después viene. Entonces, una vez que digo, ok, el movimiento que yo tengo, acá tiene el presupuesto económico, ¿sí? Acá viene la explicación breve que se les pide siempre. Acá tiene el presupuesto económico, que es lo que hablábamos recién. Anticipar los resultados de la empresa, focaliza en lo devengado, niveles de ingresos y precios, producción, compra, inventarios, dotación de personal, aspectos económicos y presupuesto de inversiones. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, el presupuesto económico. Esto es lo primero que tenemos que hacer, el movimiento. Después, el presupuesto financiero son aquellas erogaciones o cobros que se hacen respecto a las actividades que fueron establecidas en el presupuesto primero, en el primario, que es el económico. ¿Sí? Acá vamos a tener los desembolsos de efectivo que tengamos que hacer para solventar los gastos o los costos,
Y después, la parte de los ingresos. Mis ventas van a ser a 30 días 100%, mis ventas van a ser 15 contado y 15 días, mis ventas van a ser 100, sí o sí al contado o sí financiado, cómo lo voy a presupuestar, si vendo a través de una aplicación, qué porcentaje me saca la empresa que me está gestionando la plataforma, si todos esos costos ocultos que muchas veces tenemos que tener muy, muy en cuenta. Un amigo me dijo una vez, cuando estábamos abriendo un negocio, me dice, mira, vos calculá todos los costos que vos quieras, lo más amplio que se pueda sin tratar de olvidarte, y de eso calcular un 15, un 20% más. ¿Sí? Porque generalmente uno trata muy amablemente de decir, no, vamos a comprar mejor acá, o comprar esto, bla, 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 pero siempre termina gastando uno por demás de ese presupuesto. Entonces, déjense ese remanente o ese margen de imprevistos, si se quiere, cuando uno hace esas proyecciones. El presupuesto financiero, entonces, tenemos acá lo que es la parte de las erogaciones y de las cobranzas. Acá vamos a tener la parte de los presupuestos de inversiones. ¿Cómo estructuramos, cómo diseñamos todo lo que va a hacer falta? ¿Sí? Acá lo van a ver ustedes. Dice, el objetivo armado del presupuesto es concentrar información económica y financiera. Y acá esto es lo importante, económica y financiera. ¿Está? Antes lo hablábamos, por un lado independiente, la parte de devengada y la parte de lo percibido. Acá tenemos que unificar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una materia de quinto año, después lo van a ver los licenciados, que es en evaluación de proyecto, hay una unidad que es calendario de inversiones. ¿Está? Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a tener que hacer los desembolsos a lo largo del tiempo para tratar de prever cuáles son los desembolsos o las inversiones necesarias para poder ajustarme a esa actividad? Entonces, acá le dice, compra de activo fijo bien, obra de proyectos que abarquen diversos rubros, la compra y la participación en otras empresas, ya cuando estamos hablando de empresas mucho más grandes, obviamente. Acá dice, justificación de la importancia o necesidad de proyectos e inversiones, en algunos casos información y rendimientos esperados. Y esto lo van a ver ustedes después en la TIR, la BAN, todo lo van a ver en materias posteriores, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y acá hablaba del tema de los ejemplos de las diferencias entre económico y lo financiero, ¿sí? Esto siempre traten de llevarlo a un caso cercano o ustedes mismos cuando tengan que planificar un cumpleaños como Luna o irse de vacaciones. ¿Qué yo necesito para llevar a cabo ese presupuesto o ese camino crítico? Después, lo que venimos acá son los balances proyectados que van a surgir. Es cómo nosotros supuestamente nos vamos a encontrar de acá al final del periodo que estamos presupuestando. ¿Cómo va a llegar a ser el objetivo final de ese presupuesto? La posición final, la foto, cómo yo me voy a encontrar, ¿sí? Después vamos a ver a través de los indicadores y con lo que resta de este diagrama acá, vamos a ver un momento que es sacar una foto, si la foto es estática, y después vamos a tener que hacer una evaluación a través de toda la película, ¿está? Que son distintas fotos del mismo presupuesto, pero en distintos momentos. Entonces, las fotos, obviamente, es algo estático, o sea, algo que nosotros analizamos en ese momento. Y después la secuencia que vamos a traer a través de las reproyecciones y los diversos reportes de seguimiento son el análisis durante la película, ¿sí? Que vamos a ir sacando de radiografía, que vamos a ir tomando de ese emprendimiento presupuestado o actividad.
¿Se entiende hasta ahí? ¿Quieren que volvamos para atrás en algunos de estos pasos? ¿Que reforcemos algún concepto que haya quedado flojo? No se me vayan, que no los veo. Me caí de la conexión. No, profe. No soy. Estamos firmes como ojo de vidrio. Acá, exactamente, dijo el tuerto. Ahí Luna vi que había respondido en el chat, invierno, exactamente. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ahí estamos de vuelta. Denme un segundito que cerré sin querer. Ahí va, ahora sí. Bueno, avanzamos entonces en lo que era hasta bases proyectados. Después lo que vamos a tener, esto sí ya a modo de empresas muy grandes, ya empresas que ya necesitan esto, que lo hacen, por más loco que parezca esto acá, pero estamos hablando de un tamaño grande, ya estamos hablando de una empresa de tamaño importante. El tema de balance plurianuales. Yo siempre pongo de ejemplo, hay una distribuidora acá en Posadas que vende una marca de tinturas, o varias marcas de tinturas, que esa marca de tinturas fue vendida hace un tiempo a una empresa de capitales indios. Y esto es muy loco lo que les voy a contar, pero es cierto. Esta empresa india tiene la política de presupuestación, el presupuesto de 10 años. O sea, al margen del quilombo de Argentina, que en 10 años es otro país, esta empresa hizo un presupuesto de 10 años. ¿Está? Y en función a ese presupuesto de 10 años, en cuanto al crecimiento deseado, ellos, obviamente, el poder de fuego, el poder de marca que tienen, les permite hacer eso. Por ejemplo, distribuidoras que representan esa marca o que contienen esa marca, le ponen objetivos de ventas a las distribuidoras de X porcentaje fijo anual, porque dentro de 10 años la idea era crecer el 100%. ¿Sí? ¿Qué pasa? De esos objetivos que le marcan a las empresas distribuidoras, esas empresas distribuidoras después le marcan los presupuestos de venta a los vendedores. Por eso es importante que veamos los distintos niveles de estrategia o niveles de presupuestación que podamos llegar a tener. Y lo más operativo es que el vendedor tiene que salir y si quiere cobrar el plus por premio, tiene que llegar a esos objetivos de venta. Si no cobra lo básico, cobra mucho menos. ¿Sí? Esta, a manera de decir, ¿es de grandes empresas? Sí, pero existe. Entonces, nos vemos la obligación porque a lo mejor alguien termina trabajando en General Motors o en empresas grandes y se van a encontrar que va a existir esta realidad. ¿Sí? Por ahí en empresas domésticas o locales es más difícil, obviamente, que pase. No por eso quiere decir que no pueda aparecer. Después, respecto a la metodología, nosotros lo que vamos a estar, todas las evaluaciones, lo que estamos haciendo es a través del método tradicional, porque siempre le estoy diciendo proyectar o analizar como escenario futuro lo que pasó anteriormente. Los periodos móviles o hacer comparativas respecto a la estacionalidad. Entonces, eventos
pasados que nos van a condicionar el futuro. Tratemos, y acá un chiste, perdón si hiero de la susceptibilidad política, pero por ejemplo nuestro ministro de Economía, que había presupuestado una inflación del 20-29%, ¿está? Y presupuestó esa inflación para todo el año. ¿Está? Ahí yo me río, o lloro en realidad, tragicómico, como emprendedor. En junio nosotros alcanzamos el objetivo anual de nuestro ministro de Economía. Entonces vos decís, o sea, en junio consumimos todos los incrementos que están presupuestados para el año. Nos quedaron 7 meses de esto que nos está pasando. ¿Está? Cierro la parte política, no me quiero ahondar, pero fíjense que es muchas veces una formalidad legal que hay que cumplir el presupuesto y después obviamente no se cumple bajo ningún punto de vista. Entonces tenemos las maneras de ejecutar un presupuesto. Acá según la inflación, o sea, según la moneda o cómo se ajusta. Y lo importante es el tema de las reproyecciones. ¿Está? Si yo estoy viendo que o me quedé muy corto como nuestro ministro de la inflación, o que me quedé excesivamente grande en mi presupuesto de venta, como dijo Camilo, el proveedor me aumentó 20, 30, 40, 50% el costo o el precio que yo considero, y yo tengo que hacer el margen de marcación a eso, el markup, como le dicen. Y la verdad que mi consumo cayó un montón de ese rubro. Entonces yo tengo que sí o sí achicarme para que no me quede grande la estructura, para no pagar muchos costos hundidos a lo mejor, o estar pagando costos innecesarios que no me generen valor o ventas futuras. Sí, por eso es importante ¿Cómo? Incluso bajar el margen de ganancia, porque si querés seguir manteniendo la venta, por más que vino el incremento, te ves obligado a bajar porque no te puedes quedar con la mercadería tampoco. Te ves obligado a bajar el margen de ganancia. Sí, es fundamental lo que vos decís. O sea, ante un momento de inflación donde los ingresos no acompañan el aumento de los precios, en la elasticidad de demanda, como vimos recién, el consumo se contrae. Entonces, el proveedor, nosotros como vendedores, nos vemos en una disyuntiva. Che, sigo ganando más, tratando de reduciendo el volumen de venta, pero yo quiero mantener mi margen, o reduzco el margen, y encima me debilito financiera y económicamente, porque esta vez voy a tener más volumen, pero no quiere decir que yo gane más. Entonces, como dice Gabriel, es fundamental ese análisis que hagamos como futuros propietarios, gerentes o personas que trabajemos dentro de la empresa. Lo mismo en la parte pública. Los ingresos que nosotros podamos llegar a percibir dentro del organismo que estemos trabajando, lo tenemos que ajustar o tratar de que ajusten nuestros jefes o jefas en función de la realidad que vamos a tener. Si no, nos va a quedar una estructura totalmente muy grande e improductiva o inoperante. ¿Sí? Bueno, no me quiero demorar mucho. Ahora quiero que veamos esto acá de otros reportes de seguimiento. Está informe de control presupuestario, es distinto, totalmente distinto a reproyecciones. El informe de control presupuestario es decir, bueno, ¿cuánto presupuestamos y cómo venimos? ¿Sí? Reproyecciones es cambiar totalmente el contenido del presupuesto, o tocar las variables del presupuesto. El informe de control es meramente decir, cómo venimos respecto a lo que está dicho. Después tenemos tableros de comando, que son este tipo de indicadores, como decía Rodrigo. Los tableros de comandos, por ejemplo, un ticket de ventas respecto a ese periodo, o el análisis de cantidad de envíos. También surge de esta semaforización
Uno tiene indicadores que decir, bueno, vamos bien, venimos mal. Y después tenemos reportes de área, de acuerdo a lo que, al área que nosotros, por ejemplo, al área de ventas, o al área de administración, o la compra, o la producción, o en lo que sea, nosotros tenemos que tener indicadores, como lo van a ver después. Generar información o generar datos genera costos también. Entonces, esa información que va a tener respecto a un reporte de área les tiene que generar un valor económico, o por lo menos que les ayude a tomar decisiones mejores. ¿Sí? Y después, a modo de metemos todo lo que no mencionamos recién, entraría el punto 11 de reporte consolidado de usuarios. Y ahí entra absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer. Los escucho ahora respecto a esta cuestión de presupuestos. ¿Se entendió? ¿Quieren que repitamos? Ahora faltaría la parte de indicadores, que lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. ¿Venimos bien? Sí, por mi parte sí, profe. ¿Quieren que reforcemos algo de lo dicho? ¿Quieren que hablemos un poco de algo, algún ejemplo que quieran tirar a la mesa? O, no sé, quedo a disposición de ustedes de lo que puedan llegar a consultar. Veo ahí también a Celeste, a Camila, a Karen. Después, Profe, sí. para ir complementando y entendiendo a la vez, ahora que vamos a hablar sobre indicadores, eso se encuadraría dentro del tablero de comando, ¿no es cierto? Sí, tablero Lo queremos. de comando se nutre de indicadores. Ujú. Exactamente. Vos tenés 4 perspectivas dentro del tablero de comando. Hay un libro, ahora se me fue el nombre. Los autores eran, acá me están pasando el dato, eran Kaplan y Norton, que eran los principales. Sí, en la perspectiva del cliente, que ahí adentro es una de las más grandes, después tenés las financieras. Pero el tema de los indicadores es fundamental para evitar, por ahí, sobre todo si ustedes están trabajando en empresas familiares, ni hablar, pero después, si no, con socios que son familia o con pares de trabajo, jefes, jefas o personas que tengan abajo, amigas, amigos, lo que sea. El tema de los indicadores, lo que los va a ayudar a ustedes es a sacar la parte subjetiva de la cosa. O sea, cuando uno dice, una de las cosas que nos marcan siempre, por ejemplo, cuando escribimos algún trabajo científico o la tesina, es el tema de, uno dice, o tiende a decir muchas veces de manera errónea, mucho, poco, bueno, malo, son apreciaciones subjetivas. El trabajo nuestro como profesionales va a tener que ser, lo que vamos a tener que determinar es cómo yo mido que es poco, cómo yo mido que es mucho, que es bueno o que es malo. ¿Sí? Eso es fundamental que lo entendamos, porque si no, nos vamos a ir en subjetividades y respecto a, ¿qué indicador voy a tener para decir esto es bueno o esto es malo? ¿Sí? Eso es fundamental que lo entendamos. Vos, Rodrigo, me mencionaste tablero de comando y ya me habías hecho alusión en un comentario anterior. Vos trabajás con eso, has visto cómo llegaste a esa No, herramienta. una optativa, profe, que estoy cursando ahora. ¿Qué Análisis de optativa? la información.
Análisis ¿Cuál? de la información. Análisis de la información. Esa no la escuché nunca. ¿Con quién? Sí, de Girolami. Julieta de Girolami. Claro, bueno, ella es un muy buen ejemplo para esa parte de indicadores, porque ella, si mal no recuerdo, no la hice acá la materia, pero creo que en la administración da análisis de estados contables. Sí, sí, es lo mismo, el mismo programa, nada más que en el primer cuatrimestre para los del LAE y el segundo es optativo. Mira, es exactamente, se nutre totalmente de eso, de indicadores, cómo está, sacarle una foto y tomar decisiones. Sí. No sé qué experiencia estás teniendo con eso del tema de los indicadores, pero a mí me encantó cuando di esa materia, ahí dije, che, esto está muy bueno. Sí, profe, a mí me dio otra forma de ver la materia también. ¿Para qué también se hace la contabilidad? Sí, sí, está muy interesante. Después, no sé si lo llegan a ver, pero después el tema, por ejemplo, analizar el tema de las UTE, cómo ensamblar todo, está muy buena esa materia. La verdad, es una de las más completas también que por lo menos en la parte de administración tenemos, está muy bueno. La interpretación te, te tiran un plan, sobre todo los administradores, que nos tiran un estado de situación patrimonial y vos decís, ¿qué hago con esto? ¿Qué información puedo tocar? Entonces, en base a eso, te das cuenta que puedes tomar muchas decisiones directamente con el estado de situación. También la pregunta, ¿cuál es? Creo que en la administración se llama análisis de estados contables, me parece. Ahí Rodrigo me podrá ayudar un poco. No le escuché, profe, se me cortó. Ahí recién volví. Camila dice cuál es. Creo que la materia en el programa se llama análisis de estados contables. Sí, pero con el nuevo programa se llama Análisis de la información de los estados contables. Ahí Ahora está. el que... Ahí está. Pasado el aviso parroquial para Camila que preguntaba. Bueno, avanzamos. No los quiero demorar mucho más. Vamos a la parte de los indicadores. Está la página, el archivo es el archivo número 7, la página 129. Ratios, indicadores. Es exactamente lo mismo, nada más que distinta manera de decirlo. ¿Está? Ahí más o menos hicimos una introducción con Rodrigo de la importancia. Ahí tiene un poquito la descripción. Les voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Ahí tienen la importancia un poco de la introducción. Y después tienen ahí, perdón, tienen 4 grandes grupos de indicadores o de ratios. Nosotros en el parcial lo que hacemos ahí está. Nosotros en el parcial lo que hacemos es que les pedimos que mencionen los indicadores que conocen. Entonces, nosotros les decimos, bueno, nombren las 4 familias grandes de indicadores que nosotros mencionamos, que es el de liquidez, endeudamiento, rotación y rentabilidad. ¿Sí? Esas 4. De esos 4 que ustedes tienen que mencionar, tienen que escribir sí o sí, lo que tienen que desarrollar son solamente 2. Nosotros solamente llevamos 2, y son los 2, entre comillas, más fáciles. Pues los otros son demasiado largos o tienen demasiadas fórmulas y esto es a manera introductoria. Por eso lo que nosotros queremos hacer es
plantearle este tema para que ustedes conozcan la herramienta y cuando lo ven en materias siguientes ya lo tengan un poquito más visto, si se quiere la palabra. Entonces, lo que vamos a dar va a ser liquidez y endeudamiento. Ahí abajo, como ustedes van a ver, vamos a encontrar tres tipos de liquidez. ¿Está? La liquidez corriente, ácida y la absoluta. ¿Se acuerdan qué es la liquidez dentro de la contabilidad? Aquí llamamos liquidez. Lo que tenemos para hacer frente a las obligaciones, profe. Exactamente. La liquidez es, por ejemplo, y acá volvemos a tomar temas que dimos en clases anteriores. Por ejemplo, si yo tengo una mala proyección de ventas y yo cobro en esta pretemporada que yo les decía de la farmacia, si yo le erro el cotazo, como se dice, le erro la proyección y compro un montón de medicamentos que no se venden, ¿está? Y me quedan en stock y lo tengo. Yo digo, ok, lo tengo como activo, ¿está? Pero no lo tengo líquido. ¿Está? Líquido es lo que yo puedo convertir lo más rápido posible en dinero o que la herramienta que a mí me permita solventar o hacer frente a las obligaciones, como dijo recién mi compañero, creo que Rodrigo. Entonces, lo primero que vamos a tener es la liquidez corriente, que es la más amplia, la más genérica. ¿Está? Y vamos a ir reduciendo el grado de análisis. O nos vamos a poner con más especificaciones. La liquidez corriente, lo que vamos a hacer comparativas entre activo corriente y el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces agarro las partes de corriente de ambos extremos del estado. Activo sobre pasivo corriente. Hay una interpretación y me dice, ok, vos estás, acá vamos a poner, con un valor deseable. Esto es como cuando te va a hacer unos análisis, te dice valor deseable, bueno, es menos tanto o más de tanto. ¿Está? Esto es lo mismo. Es aceptable si es mayor a 1. ¿Por qué? Porque yo tengo más activos que obligaciones. ¿Está? Es bueno si tengo, y ahí entre signo de interrogación, si es bueno, pues puede ser más para un rubro, puede ser menos para otro. ¿Está? Si es mayor a 1, quiere decir que tengo más activos y me queda todavía como para llegar a ser un giro comercial positivo. ¿Sí? Acá en la liquidez ácida le restamos esto que yo les decía a ustedes, el tema de los bienes de cambio. ¿Por qué? Bueno, pero los puedo hacer efectivos, sí, pero me va a costar un poquito más. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir neteando esa disponibilidad traducida en bienes de cambio. Y después la absoluta, que es la pura, la más neta de todas, que es lo que yo tengo en caja o en efectivo, disponibilidades, y las inversiones en corto plazo. ¿Sí? Estas tres categorías las vamos a dividir siempre sobre el pasivo corriente. ¿Por qué el pasivo corriente? Porque son las exigibles dentro del periodo. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Hablamos en chino? ¿Venimos bien? ¿Se me fueron todos? ¿Todas? Sí, profe, ¿estás entendiendo? No, yo por ahí pregunto porque se puede llegar a mencionar de otra manera, por eso quedo a consideración si se entiende, si no se entiende. Bueno, y para finalizar,
este parto para ustedes. ¿Por qué no se ve el documento? Es lo que yo me estoy preguntando en este momento. Déjenme un segundo que volví a cerrar. Acá está. Acá tenemos el tema de los indicadores de endeudamiento, que esto es súper importante, porque uno dice, yo por ahí escucho las noticias y me cuesta digerir a veces, muchas veces. Por ejemplo, te dicen, no sé, 7, vamos a tener un número, 7 de cada 10 argentinos están endeudados, ¿está? Y lo toman como algo malo, ¿está? Hay un concepto que ahí Rodrigo ya lo debe estar viendo en la materia, que es el apalancamiento, que no lo vamos a ver ahora nosotros. Pero, ¿qué es apalancarme? O sea, me permite a mí tomar deuda y con ese capital o un préstamo o lo que le mencionaba el otro día a Camilo, a lo mejor de hacer compras con tarjeta de crédito, para apalancarme en el presupuesto en 30 días con el capital de la tarjeta para generar ventas nuevas y que me incremente mi posibilidad. Está, por ejemplo, hablo acá en mi caso particular, cuando recién arranqué el negocio, yo tenía, junto con mi hermano, la filosofía, no, nosotros crédito no tomamos. ¿Está? O cuentas con los proveedores no tomamos. Nosotros somos tiki-taka. Orgulloso. Estoy hablando de mi caso particular de hace 10 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque arrancamos con muy poco capital y no teníamos margen, no teníamos maniobrabilidad, margen de error. O sea, nos iba mal y nos fundíamos de una manera cósmica en la velocidad. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ir por lo seguro. Tengo 200 pesos, bueno, compro por 200 pesos. ¿Qué pasa? El crecimiento era seguro, o sea, íbamos creciendo, pero era muy chiquito, porque teníamos miedo. Hablo por mí y por mi hermano, teníamos miedo de tomar deuda, porque, y decíamos, che, pero si nos va mal, y si no podemos cubrir, ¿está? Entonces, en ese caso mío, hablando con conocidos y tratando de romper eso con cursos, con capacitaciones que íbamos haciendo, empecé a tomar conciencia y ya estaba por recibir de administrador de empresa. Una cosa es darlo en la facultad y otra cosa que cuando es con lo propio es otro gusto, es otro tinte. Y, ok, vamos a tomar deuda. Y ahí me di cuenta que tomar deuda no es siempre malo, siempre y cuando esté contenida o yo tenga una proyección, el presupuesto económico financiero, que a mí me permita tomar X cantidad de deuda para obtener un resultado mayor, potenciado, del cual tendría si únicamente utilizo recursos propios. ¿Sí? Acá me parece propio decirlo en experiencia mía, de lo que me pasó cuando tenía, no sé, 25 años. ¿Está? Entonces, más o menos debo haber sido un poco más grande que ustedes en este momento, pero sí estaba en ese papel de querer lanzar el emprendimiento y después de seguir avanzando en la carrera. Entonces, para no robar mucho más tiempo, era el tema de la solvencia. Vamos a ver el activo, ya no sobre el pasivo corriente, y ya no sobre el activo corriente, sino el activo sobre el pasivo, total. Está todo lo que tiene la empresa respecto a todas las deudas contraídas de la empresa, a corto y a largo plazo. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver la parte de endeudamiento. A ver, un segundito. Un segundito.
Perdón, gente, estaba esperando una llamada. Bueno, ahora sí. Endeudamiento es pasivo total respecto al patrimonio neto. ¿Está? Sobre. Si yo digo en la contabilidad recontra básica que todos dimos, pasivo más patrimonio neto es como resultado, ¿qué cosa? Igual activo. El activo, ¿está? Entonces ahí me quiere decir, ok, ¿el activo de quién es? ¿Sí? ¿Es de los propietarios mayoritariamente? ¿O es de los acreedores? ¿Está? Por eso es importante hacer también este tipo de análisis, de pensarlo, che, ok, tengo todo este activo, tengo un montón de capital, ¿de quién es? Ahí parar la pelota y hacer la identificación, ¿está? Y después el tema del último ratio, el último indicador abajo, que es el tema del inmovilizador de activos. Ahí, como dice, no existe una pauta, depende de la industria, ¿está? Y ahí hacemos el activo no corriente respecto al activo total. ¿Por qué acá voy a esto? Depende del rubro donde yo esté trabajando. Acá ya dejo de compartir pantalla. Respecto al rubro donde yo esté trabajando, va a ser la inmovilización de activos que yo tenga. Está, por ejemplo, si yo tengo un hotel o si yo tengo un emprendimiento que me genera a mí una gran inversión en capital fijo, está, mi proporción de inmovilización de activos va a ser mucho mayor respecto a que si yo pongo un kiosco o pongo una farmacia. Está, mi movilización de activos va a ser menor, pero mi capital en bienes de cambio a lo mejor va a ser mucho mayor que la participación anterior, del ejemplo anterior. Entonces, depende de dónde nosotros nos vayamos a meter, particularmente ese ratio o ese indicador es variable. Entonces, tengamos en cuenta, cuidado sobre todo cuando nos metamos en un emprendimiento, cuál es la dinámica o el contenido de esas ecuaciones en el estado de situación. ¿Está? Hasta acá sería todo lo que sería de manera introductoria, no me quiero extender mucho más. Pero me gustaría que puedan analizar la potencia que tenga cada uno en la capacidad de traducirlo, ¿está? ¿Por qué digo que a mí me sirvió mucho indicadores, la parte de indicadores o de análisis de estados contables? Y acá les cuento una experiencia que no sé si alguna vez la conté, pero viene al caso. Yo estudié 4 años en la Facultad de Rosario y después me hice el traspaso y estudié acá terminé en la Universidad de Misiones, en la Facultad de Ciencias Económicas. Una de mis últimas materias en Rosario fue análisis de estados contables. ¿Por qué es pertinente el ejemplo este? Porque yo me vine a trabajar en una empresa de acá, en una empresa familiar. Y yo en la facultad de allá estaba viendo análisis y le pedí a mi tía en su momento, que era mi jefa sería, le pedí que me mandara el estado o la contabilidad de la empresa en ese momento, para saber o tratar de ver cómo estaba esa empresa de acuerdo al contenido que yo estaba dando en la facultad, primero para asimilar lo que yo estaba dando y después para hacer un análisis, para cuando yo llegara, eso fue en el segundo cuatrimestre, hace muchos años, del 2007. Y yo me vine a vivir en marzo del 2008. Entonces, cuando yo llegué en marzo, ya tenía una noción un poquito más estructurada de la realidad que estaba atravesando esa empresa en su momento. ¿Sí? Nada, cierro a manera de colación y espero que les sirva un ejemplo propio mío para que analicen la posibilidad de
no tomar genéricamente los contenidos que se vayan dando a lo largo de la carrera, no solamente en la facultad, perdón, en la materia de sistemas administrativos. Gente, hasta acá hemos finalizado, creo que ya de cara a lo que es el 30.